Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos con Valeria haciendo un nuevo video para compartir con ustedes. En este video particularmente queremos marcar la posición que tenemos desde Reconstrucción Comunista sobre el conflicto que se está desarrollando en Ucrania. También nos van a estar acompañando hoy otros dos compañeros también que son integrantes de Reconstrucción Comunista, Federico y Guillermo, para analizar el tema. Sí, También, como modo de introducción, si te parece, Vale, sí, dale. para nosotros es necesario hacer un análisis sobre este tema particularmente, sobre esta situación que se viene desarrollando, aunque se desarrolle en otra parte del mundo. También nosotros sufrimos las consecuencias de este conflicto en nuestro país. Particularmente lo hemos reflejado en el aumento de los precios que se está impactando, producto del aumento del precio del petróleo a nivel internacional, en el mercado internacional, lo cual afecta directamente al resto de los productos de consumo diario. Por lo tanto, podemos afirmar que las consecuencias de este conflicto también recaen sobre las espaldas de la clase trabajadora, quienes nos vemos afectados directamente por el encarecimiento en el costo de vida. Además, basta con ver cómo sectores de la burguesía de nuestro país se han beneficiado ya a través de este conflicto que se viene desarrollando hace poco tiempo, particularmente los productores de soja en nuestro país, con el aumento de los precios en el mercado internacional de la soja, donde ya han embolsado ganancias millonarias a través de la exportación de la misma. Además de esto, entendemos que es una guerra de carácter imperialista, donde quienes se ven perjudicados directamente son los trabajadores de los países involucrados, quienes son la carne de cañón de las potencias imperialistas. Pero también la clase trabajadora de otros países, como mencionábamos, somos quienes pagamos el encarecimiento de los precios y por lo tanto condenamos este tipo de guerras imperialistas porque quienes pagamos los platos rotos en definitiva somos los trabajadores. Eh, pero vamos a estar desarrollando y ampliando un poco más sobre este tema, esto a modo de introducción. Así que, ¿cómo estás, Vale? Y le damos también la bienvenida a los compañeros que van a estar ingresando ahora. Ahora los ingresamos. Está bueno lo que decía Mauri para ir pensando, ¿no? Ahora lo vamos a desarrollar mejor, seguro los compañeros lo van a poder exponer de una forma muy clara y mejor explicada, digamos. Pero está bueno ya eso nomás que dijiste de cómo tenemos la doble cara, ¿no? Por un lado, lo primero que se nos dice es que esta guerra, esta invasión rusa en Ucrania va a traer consecuencias sin duda económicas en el país, porque, por ejemplo, el precio del crudo se disparó, entonces eso hace que indefectiblemente los combustibles se disparen en nuestro país, pero por otro lado, lo que no dicen es que el precio de la soja se disparó a raíz justamente de que Ucrania es uno de los mayores exportadores también de soja. Entonces, al Ucrania no estar exportando, los sojeros uruguayos y, bueno, argentinos también están festejando, ¿no? Pero esa parte en general se omite para no darle, obviamente, argumentos a los trabajadores en cuanto a que no existe tal crisis como nos están planteando, ¿no? Vamos a darle paso a los compañeros y podremos desarrollar mejor. Incluso me parece también importante desde nuestra posición que podamos también exponer hoy la vigencia de los postulados de Lenin, ¿no? En el imperialismo, fase superior del capitalismo, hay algunos pasajes de ese libro que los podríamos leer hoy y parecerían que están escritos para esta situación y esta coyuntura internacional, y sin embargo se escribieron hace 100 años, ¿no? Vamos a darle paso, por un lado, a Federico Kreimerman y a Guillermo Morín, dos compañeros de reconstrucción. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas Ahora tardes, sí, ¿cómo están? todos. Bueno, como estábamos comentando un poco a modo de introducción, la idea es desarrollar un video sobre la situación particular que se viene dando en Ucrania, el conflicto en Ucrania, y marcar la posición que tenemos desde Reconstrucción Comunista sobre este mismo conflicto, en realidad. Si les parece, capaz para arrancar, podemos comentar un poco la caracterización que entendemos sobre este conflicto, el carácter imperialista que tiene este conflicto. Si te parece, puedes empezar vos, Fede. Vale. Sí, para mí, primero que nada, está bueno hacer el video sobre este tema porque en general la información que está llegando acá a Uruguay es toda la que llega por los medios masivos y demás, que tratan siempre por un lado de presentar la guerra como una cuestión de bandos buenos y malos, donde los bandos son los países, ¿no? Como si no hubiera clases sociales adentro de cada una de las sociedades de esos países. Entonces es importante esclarecer lo que realmente sucede. Bueno, primero la posición nuestra es claro,
como se decía en la presentación, que esto es una guerra no entre países como si estuviéramos en un juego de geopolítico únicamente, sino que es una guerra por la disputa de intereses entre dos potencias, pero en realidad entre las burguesías de dos potencias. No es lo que llama una guerra interimperialista entre dos potencias imperialistas, la mayor potencia del mundo, que es Estados Unidos, en este caso reflejada por la OTAN, y Rusia. ¿Sí? Eso para empezar, porque no es acá el pueblo ruso que está combatiendo contra el pueblo ucraniano. Más bien, si algo es importante decir, que va a ser la conclusión, pero hay que dejarlo claro siempre, el pueblo, tanto ruso como ucraniano, son los que pagan los costos de esta guerra. El pueblo ucraniano, sin duda, ¿no? Ya tenemos los números al día de hoy que estábamos revisando, ya se cuentan por miles los muertos civiles, además de los muertos de la guerra en sí misma desde el punto de vista militar, y ya están hablando de más de 2 millones de ucranianos desplazados, es decir, en las fronteras de Ucrania buscando escapar a otros países. Es una cantidad de población muy grande que muestra quiénes son los que están sufriendo realmente, ¿no? Porque además cuando hablamos de refugiados en estas condiciones hay gente que tiene que abandonar todo, sus hogares, el lugar donde vive, su familia, irse como pueden, y 2 millones de personas en esa situación muestra a las claras quiénes son los que pagan el costo del conflicto, ¿no? Se puede hablar desde muchos aspectos del conflicto. Obviamente esto es una guerra convencional como hace mucho tiempo no ocurría, ¿no? Porque se habla mucho de que hay muchas guerras, obviamente las hay, las invasiones promovidas por Estados Unidos, digamos, por la principal potencia imperialista, son guerras, masacran pueblos y demás, pero son guerras para imponer su dominio. No son guerras interimperialistas. Hace un buen tiempo no asistíamos a una invasión de esta manera, digamos, una guerra más llamada convencional, un ejército conquistando territorio para anexar territorio en buena parte de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y eso muestra el carácter de interimperialista, que es diferente a las otras invasiones que hemos asistido, como la guerra de Irak, lo que ocurre en Siria, lo que pasó en Afganistán y demás. Y el trasfondo es geopolítico, tiene un par de cosas que me gustaría nombrar y ya le dejo a Guille. Uno es la explicación de lo que ocurre con el tema del gas, ¿no? O sea, la Unión Europea es muy dependiente del gas ruso. Estados Unidos y Rusia, justamente las dos potencias que están detrás de este conflicto realmente, son los dos principales productores mundiales de gas. Estados Unidos un poco más que Rusia, pero son los que producen más gas en el mundo, con la diferencia de que Estados Unidos utiliza buena parte de ese gas para autoabastecerse y tiene un excedente que exporta, y Rusia, en cambio, tiene un enorme excedente, lo que utiliza de su propio gas no es tanto, y justamente el gas es parte de la base de su economía. ¿Sí? Es uno de sus principales ingresos. Y Europa es muy dependiente principalmente del gas ruso. El 40% de la energía de Europa proviene de Rusia, y los países que están más al este llegan hasta el 90 o 100%. Y por Ucrania pasa el principal gasoducto que hoy abastece el centro de Europa, particularmente abastece la industria en Alemania. ¿Sí? Eso explica en buena parte el interés que hay detrás, digamos. Lo que le interesa a Estados Unidos es entrar al mercado europeo del gas, y para eso debilitar la posición rusa. ¿Sí? Eso se traduce después a la política, con el intento de que Ucrania ingrese a la Unión Europea y a la OTAN. ¿Sí? La parte económica y la parte geoestratégica y militar, las dos organizaciones que utiliza Estados Unidos para controlar y vamos a decir disciplinar a las burguesías europeas, particularmente a la alemana, que es la que hoy tiene la mayor dependencia con Rusia, y por lo tanto, si uno mira noticias de antes de la invasión, cuando se estaba iniciando la escalada bélica, Alemania se oponía al apoyo a Ucrania, a la venta de armas y demás. Ahora, justamente, la invasión rusa, obviamente que favorece objetivamente a la burguesía rusa porque se está apropiando de recursos y territorio, pero ha favorecido la posición estadounidense porque ha logrado disciplinar a la Unión Europea entera tras sus intereses, ¿no? Hoy, si vemos, todos los países de Europa se han posicionado contra la invasión rusa, ¿sí? Después esto viene tenido en la propaganda de los buenos y los malos y los invasores, pero la realidad es que Estados Unidos se ha visto beneficiado porque ha logrado cerrar el círculo, digamos, y que todos los países occidentales lo apoyen, digamos, y se opongan a Rusia. ¿Sí? Eso es para mí, una de las partes importantes a destacar.
Para hacer un ping-pong ahí, puede seguir Guille un poco. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se venía planteando. Algunas cosas que en realidad me parece que está bueno remarcar, para que no quede como que el gran sufrido en el territorio del pueblo ucraniano también, los rusos, que a su interna tienen cierta como crisis, y el pueblo también de última instancia es el que sostiene gran parte de la economía, de las cosas que se venden generando la riqueza, ¿no? Los trabajadores, van a ser los grandes, van a sufrir grandes consecuencias en este próximo tiempo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, entre las últimas medidas que ha tomado Rusia es cancelar la exportación de un montón de cosas, y eso significa que los trabajadores que están ahí también van a presionarlos para producir y para sostener lo que necesita el país. Otra cosa también es la represión que viven los propios trabajadores del lugar, ¿no? O sea, los que están en discrepancia con la guerra se los reprime, se los encarcela, incluso a los comunistas en ambos lugares antes los metían presos, cualquier tipo de cosas les hacían. Y eso marca un poco también cómo las propias burguesías, además de atender a este conflicto por el dominio del mundo y del mercado, aprovechan también y limpian a su interior algunas cosas que les puedan generar conflictos en el futuro. Por otro lado, también otro detalle importante es como el win-win de Estados Unidos con el lobby armamentístico, ¿no? O sea, si la guerra no se hubiera producido y la OTAN avanzaba en Europa, se iban a instalar más bases militares promoviendo esa industria nuevamente. Y pasó lo contrario, ¿no? Se dio el tema de la guerra, provocada justamente por Estados Unidos. Y bueno, y ahora la industria armamentística tiene un boom. Todo, no sé, los miles de millones de dólares, ya creo que va en cientos de miles de millones de dólares, lo que han invertido la Unión Europea en armamento. Si bien hay industria armamentística en Europa, Estados Unidos tiene un montón. Y bueno, y ahí también tiene una colocación y una promoción de esa industria, ¿no? Que a él le salió ganar, aparte no perdamos de vista que su ejército no sufre mella ninguna con este conflicto, ¿no? Entonces se mantiene una potencia mundial dominando un territorio al cual no tuvo ni una baja. Y eso en realidad en cuestión de dominio geopolítico es fundamental, ¿no? En última instancia, quienes pueden imponer la fuerza son los que tienen los ejércitos mejores armados, mejores preparados, etc. Y ellos no sufrieron ninguna pérdida. Como agregar a la cuestión económica, también resaltar que Ucrania es la superficie cultivable más grande de Europa, digamos, y eso hace que el abastecimiento de comida en un montón de lugares se pueda llegar a ver en dificultad, aumentando el resto de los precios de las cosas que venden, por supuesto, porque ahora la cosecha se va a adelantar para no sufrir mayores pérdidas por la guerra, pero eso va a influir en los costos. Y bueno, que por otro lado también un poco remarcar cómo algunas sanciones que se pretenden imponerle a Rusia, terminan recayendo sobre el pueblo ruso. Por ejemplo, el tema de la red SWIFT. ¿No? O sea, acá en realidad los grandes capitales que tienen capital por todos lados, para mover su plata, lo único que tienen que hacer es mandarla a otro banco que maneje otra red para SWIFT, y podrían bypassear por ahí el dinero, y sin embargo el que va a usar la red cotidianamente, que por lo general son los trabajadores que con toda la digitalización que hay de la economía en varios lugares, son los que se ven como limitados, y eso les genera un montón de problemas también a la interna de Rusia. Y creo que también viene por ese lado, ¿no? Tratar de generar como cierta inestabilidad en la interna de Rusia. Pero bueno, en realidad, si nos ponemos a ver ahí las medidas que se han ido generando y cómo se han ido tomando también medidas por parte de otros países que lo que quieren hacer es aparecer en primera plana para poder ver si pueden tener algún tipo de tajada de todo este conflicto, ¿no? Como es Israel, como pasa con Turquía, etc. Pero bueno, ahí eso también se puede ver a nivel internacional. Y otra cosa que a veces no queda muy clara, ¿por qué Estados Unidos hace todo esto para ganar en el mercado del gas? Porque bueno, en realidad Estados Unidos, la forma que tiene de hacer llegar a Europa el gas es licuado, y Europa, si bien hay algún país como España, que son los más preparados, si no me equivoco son 4 las centrales regasificadoras que tienen, pueden
procesar un montón de gas de lo que traen de Estados Unidos, pero no tendrían la capacidad de alimentar al resto de Europa. Entonces, para hacer eso por otras vías, necesitan un montón de inversión, ya sea creando gasoductos y para mover el producto del gas licuado o regasificadoras, y eso no era algo que estuvieran dispuestos a hacer. Pero bueno, ahora vista la necesidad de independizarse energéticamente de Rusia, ha habido planes, ha habido cosas para empezar a invertir en ese sentido, digamos, ¿no? Y ahí aparece de vuelta Estados Unidos ofreciendo sus productos para poder colocarlos, ¿no? Como venía mencionando Guille, una cosa que me quedé pensando respecto o sea, saliendo un poco ya del tema más como geopolítico y de los distintos bandos, etcétera, y de los distintos intereses detrás, y como se mencionaba bien, ¿no? Cómo están las burguesías por detrás de estas distintas movidas, ¿no? Más allá que después sea el pueblo, por ejemplo, ucraniano que pague con los muertos, ucranianos y rusos, o el pueblo, en definitiva, de cualquiera de estos países, o incluso los europeos, pagando los costos de la guerra. Porque mientras ustedes hablaban, yo pensaba, no solo el hecho de, por ejemplo, que ya se está encareciendo, digamos, el gas para cualquiera de los trabajadores europeos, ¿no? Creo que era Fede que decía, se abastece, por ejemplo, a través del gas ruso, la industria alemana. Ahora, también la mayoría de los países europeos se calefacciona con el gas ruso. Entonces, que empiece a faltar eso o que haya una disputa por el gas ruso, lo que hace va a ser se va a trasladar directamente el costo y el encarecimiento a los trabajadores, que son los que se tienen que, calefaccionar o que se calefaccionan de esa manera. Lo mismo para el caso de lo que mencionaba Guille respecto a los alimentos. Si Ucrania, o casualidad, es uno de los países que tiene mayor área cultivable y la mayoría, de lo que se planta ahí se vende en la propia Europa, es decir, y es lo que consumen los trabajadores europeos, el encarecimiento de esos productos por tener que traerlos de otro lado, claramente lo van a terminar pagando los trabajadores. Eso como para poner algunos ejemplos y también ver cómo en cualquiera de estos intentos que siempre son de las burguesías, los que terminan poniendo ya sea, el costo real de la crisis o, mucho peor, las muertes, siempre van a ser los trabajadores, los hijos de los trabajadores, ¿no? Así es. Capaz que hay eso que decía Valeria, el encarecimiento después es hacia todo el mundo, ¿no? El capitalismo en su fase superior, como bien decía Lenin, que hoy se verifica plenamente, es un sistema totalmente interconectado. Esa mayor demanda de Europa de alimentos de otro lado, dado que ahora no los puede proveer de Ucrania, va a provocar, ya lo está provocando, un encarecimiento del costo de muchos insumos originales de los alimentos, trigo, soja particularmente, que ya está ocurriendo en todo el mundo, ¿sí? Y lo mismo pasa con los combustibles. El gas tiene como consecuencia el aumento del precio del gas mismo, pero también del petróleo, porque es un combustible sustitutivo en otros lugares y así funciona el mundo. Bueno, de hecho en Uruguay ya estamos asistiendo a una suba del precio de los combustibles como coletazo de estas cosas, ¿sí? No sabemos si ya compraron algún barril de crudo más caro, pero sin duda ya nos los están cobrando por las dudas. Exactamente. Y por eso es importante plantear que quién es quién en el conflicto y en general, ¿no? Porque, como bien decían al principio, en el Uruguay los ojeros se ven beneficiados, por ejemplo, muy beneficiados con esta guerra, y los trabajadores vamos a pagar el costo por el aumento de los precios, ¿sí? Como también quién es quién en el conflicto mismo, ¿no? Porque si escuchamos la propaganda occidental, digamos, la dirigida por el aparato mediático estadounidense y después de los europeos en general, tenemos a los ucranianos como víctimas, que efectivamente el pueblo ucraniano es víctima de este conflicto, pero utilizando eso hipócritamente se busca colocar a Ucrania país como víctima y a su gobierno como los defensores de esas víctimas. A veces he visto publicaciones donde el actual presidente de Ucrania aparece como un héroe nacional que se ha quedado a defender a su pueblo y demás. Este es un gobierno que proviene y hereda el golpe de Estado que hubo en Ucrania en el 2014, un golpe de Estado que se dedicó a perseguir trabajadores, que proscribió y sigue prohibido el Partido Comunista en Ucrania, ¿sí? Que llegó a permitir que el famoso grupo paramilitar nazi
incendiar a edificios con trabajadores adentro, es el mismo gobierno, digamos, que no es ningún paladín de la democracia ni defensor de ningún pueblo oprimido, digamos. Ahí es un gobierno que además ha oprimido a una parte del pueblo ucraniano, al sector más cercano culturalmente a Rusia. Y por otro lado, como contracara de eso, Putin se busca presentar a sí mismo como el liberador del pueblo ucraniano, que está luchando prácticamente contra el nazismo, ¿no? También, cosa que también es falsa, ¿no? Putin está representando a la oligarquía rusa que quiere controlar, primero quiere dejar de pagar el peaje que paga por pasar el gas por Ucrania, eso es una, ¿no? Porque la oligarquía rusa y las empresas multinacionales que hay ahí del gas, obviamente tienen un fuerte control del Estado ruso, ¿sí? Y como lo decía Guillermo, cuando los trabajadores rusos que están pagando esto por el costo de vida, porque la guerra sale miles de millones de dólares, ¿no? Y la guerra convencional que estamos viendo tiene un costo material altísimo para Rusia y por lo tanto lo van a pagar son los trabajadores que cuando salen a protestar, el gran liberador Putin, digo porque hay una izquierda confundida que a veces no sé, cree que todo lo que se pone a Estados Unidos son buenos en el mundo, Putin está dando palo y palo y encarcelando a cualquiera que se oponga a la invasión en la democracia rusa, digamos. Por lo tanto, hay que como que quitar el velo de lo idílico como nos quieren presentar ambas propagandas y poner las cosas como son. Tanto los trabajadores ucranianos como rusos están, bueno, obviamente los trabajadores ucranianos, sin duda por lo que dijimos al principio, porque están sufriendo, además de las consecuencias económicas, la violencia de la guerra. Pero las consecuencias económicas también las vive el pueblo ruso de manera directa y después toda la clase obrera a nivel mundial, porque esto solo produce, la guerra destruye fuerzas productivas, encarece el costo de vida para todo el mundo, en un sistema que como vimos hoy está totalmente entrelazado. Lo que pasa en un lugar tiene consecuencias en otro. Las burguesías en general se terminan favoreciendo, ¿sí? Y los trabajadores en todos los lugares del mundo son los que terminan pagando los costos. Sí, hay cosas como que incluso en la prensa normal no llegan, pero uno puede ver tanto de en Rusia como no importaba nada si llevaban a la gente presa y eso. También en propio en Ucrania, ¿no? O sea, hay batallones de esto que decía Fede paramilitares que gente que ve simpatizante a Rusia directamente la mata, la torturan y la matan. O hay gente atada con cintas a las columnas con carteles pegados de poder haber sido torturados y humillados ahí en este tipo de cosas. Incluso hay pruebas de que este tipo de batallones trata de generar como desinformación y de hacer ver a los rusos como que atacan, como que quisieron, por ejemplo, prender fuego a la central nuclear o cosas así que ellos mismos, ¿no? O sea, sin importar las consecuencias que tengan para su propio pueblo, toman las acciones para que a nivel internacional se genere determinada imagen. Yo, más allá de, además de los confundidos, digamos, que defienden a Rusia, también están bueno, algunos que ya ni sé dónde se paran, que dicen ser comunistas, pero que terminan como condenando la invasión a Rusia sin hacer realmente un análisis de clase ni nada, ¿no? O sea, ahí me estoy refiriendo directamente a la gente del PSU acá, que más allá de su actuación, de su declaración, en el Senado votaron por unanimidad una declaración en contra de la invasión rusa y condenando la guerra y yo qué sé, como en una línea totalmente, digamos, pro-otanista, ¿no? O sea, si ellos se fueron y se pusieron ahí de furgón de cola de la OTAN hablando de no a la guerra como si eso fuera algo abstracto, aparte. Abstracto, no, en realidad o sea, acá nosotros como comunistas lo analizamos en términos de clase y vemos qué es lo que le está pasando a la clase trabajadora de ambos lugares y en función de eso es que nos posicionamos, ¿no? Si acá hubiera habido una guerra, se nos planteara como si hubiera una guerra, pero en realidad está pasando algo como, no sé, la Revolución de Octubre, ¿de qué lado estaríamos los comunistas? Como si éramos, o sea, ahí también tenemos que preguntarnos eso, ¿no? No escaparle porque en realidad esta posición me parece a mí que es un poco como oportunista, si se quiere, en el rol de decir, de negar la violencia como una herramienta que nosotros no lo podemos hacer, porque de hecho si hablamos de hacer la revolución o de que la clase obrera tome el poder, etcétera, esto no va a hacerse por otra vía, digamos. Entonces, tampoco podemos pararnos de ese tipo de postureo para caer bien. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestro análisis, me parece a mí, en función de los intereses de clase y de cómo afecta a los trabajadores. Sí, capaz un poco también para ir cerrando con algunas conclusiones más generales sobre esto que veníamos conversando. En definitiva, lo que sucede en este tipo de conflictos es que las distintas potencias imperialistas lo que hacen es tratar de justificar
sus distintas acciones, como había comentado Fede anteriormente también, a través de falsos discursos de liberación, de apoyo al pueblo. Y en definitiva, el trasfondo de este conflicto se desarrolla entre dos potencias imperialistas que lo que hacen es disputarse el control por el mercado internacional, en este caso particularmente el gas natural, es decir, por los intereses económicos de las clases dominantes de las distintas potencias imperialistas a nivel internacional. Por lo tanto, creo que como reflexión final, en definitiva, nosotros nos posicionamos firmemente en contra de cualquier tipo de guerra que sea de carácter imperialista, porque los únicos que salimos perjudicados de este tipo de situaciones es la clase trabajadora. Es la clase trabajadora en su conjunto quien paga las consecuencias de este tipo de crisis que derivan de este tipo de conflictos. En realidad, y nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer, sino solamente somos quienes ponemos nuestras vidas, quienes pagamos con nuestras condiciones de vida también, y por lo tanto nos posicionamos en contra de este tipo de guerras que son de carácter imperialista. Si les parece bien, algún comentario más, si quieren hacer ustedes alguna reflexión para cerrar, adelante. No, yo creo que esto último es lo más importante, lo que decía Mauricio. Nosotros estamos en contra de la guerra porque la guerra es la disputa entre sectores de la burguesía mundial buscando beneficios, que pierda quien pierda, digamos, los que terminan pagando son efectivamente los trabajadores, con sus vidas en el lugar donde ocurre el conflicto y en el mundo entero con el costo de vida que se encarece, como en Uruguay ya lo estamos viviendo. Así es. Y capaz que simplemente para cerrar con una consigna que ya tiene más de 100 años, o 100 y poquititos años, que sigue siendo vigente y que creo que debe ser la consigna que guíe a los comunistas en cualquiera de estos, digamos, conflictos como el que estamos presenciando, ¿verdad? Que es que ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Creo que eso es un poco también lo que resume que planteaba Guillermo, para entender, para poder definir justamente quién es quién y con quién estamos los comunistas, o por lo menos quienes entendemos, quienes intentamos llevar un análisis materialista y científico de la realidad, ¿verdad? Así es. Sí. Está bien decir no a la guerra entre pueblos, porque cuando decimos que es una disputa interimperialista, pero los burgueses lo que mandan matarse entre sí es a los pueblos, ¿no? Es a los trabajadores, porque lo que se están disparando de unos a otros son trabajadores, y contra eso estamos en contra. Nunca vemos a los burgueses ahí empuñando un fusil, ¿no? Son siempre mandan, justamente como decíamos, a los trabajadores y sus hijos. Bueno, con esto damos por cierre a este segundo video en este ciclo de análisis. Les dejamos, obviamente, siempre que les pedimos que nos dejen sus comentarios, también sus aportes, los podremos ver allí. Y bueno, nos encontraremos en una nueva edición en breve. Invitar a leer el artículo más desarrollado en la página Reconstrucción Comunista, para quien quiera. Exacto, ahí pueden acceder a una posición un poco más desarrollada. Pero bueno, nos estamos viendo dentro de poquito. Hasta luego. Hasta luego, compañeros, que anden bien.